Bien, entonces, para finalizar los temas de este seminario de Educación 2, vamos a ver lo que es la interrogación didáctica. El preguntar, ¿sí? De acuerdo con la definición de la RAE, es pedir, ¿no? A una persona o a otra cierta información. Es cierto que el preguntar se ha convertido en una tarea rutinaria, algo que hacemos día con día y que por supuesto conlleva todo un proceso de evolución, ¿no? Desde que somos niños llega justamente un momento en el cual el niño comienza a preguntar, a preguntar, a preguntar, ¿no? Esta etapa del por qué pasa esto, por qué lo otro, ¿no? Y entonces esto se vuelve tan rutinario que, como mencionaba, es algo que hacemos prácticamente todos los días, aunque por supuesto con diversas connotaciones. Podemos ver que el aula es un espacio ideal para preguntar. Esto, por supuesto, ya asociándolo a la cuestión educativa. No solamente por parte del docente hacia el alumno, sino que ahora hemos visto que el alumno también suele hacer preguntas a los profesores y esto es un punto totalmente relevante, ¿sí? Aquí tenemos que cuestionarnos entonces para qué preguntamos. Y entonces tenemos diversas situaciones. La primera es a través del conocimiento. Esto nos permite reconocer o recordar información que se ha aprendido anteriormente, sobre todo por mecanismos de memoria. Aquí voy a poner algunos ejemplos que están enfocados, sí, al ámbito médico por las cuestiones que este taller conlleva. Obviamente, el contexto pues puede ser aplicado a diversas situaciones. ¿Dónde desemboca el conducto de Stennon? Es una pregunta que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Algo que a través del mecanismo de memoria yo puedo responder. Y en esta situación es algo que sí sé o no sé, ¿no? Por otro lado, también tenemos esta situación de la comprensión, donde las preguntas ya van más allá que simplemente el recordar la información. Aquí debemos de tener la capacidad para organizar esa información, para ordenarla y para compararla. Ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un YK y un ARA2? ¿Sí? Aquí la pregunta no solamente se enfoca en memorizar, sino que aquí, por ejemplo, ya estoy comparando. Otra situación es la aplicativa, en donde aquí demuestro la capacidad para aplicarla en situaciones nuevas, ¿no? Vamos a determinar una única posible respuesta. Como el nombre lo indica, ¿qué aplicación le voy a brindar yo a esa información que recientemente ya tengo por los medios que sean? Entonces, a manera de ejemplo, de acuerdo con las características del paciente, ¿cuál es la mejor opción terapéutica? ¿Un YECA o un ARA2? En la situación del análisis, aquí tenemos un pensamiento crítico, se necesita un tiempo de reflexión, ¿sí? La posibilidad de elaborar diferentes respuestas, ¿no? Como el nombre lo indica, ya tenemos una perspectiva de análisis. Ejemplo, ¿cuál es el motivo por el cual algunas vacunas están contraindicadas en mujeres embarazadas? No se trata solamente de responder, ¿no? A manera de memoria.
A lo mejor yo sé cuáles son esas vacunas que están contraindicadas, simplemente en ese escalón que se queda, ¿no? A nivel de memoria, a nivel de conocimiento. Pero aquí yo debo ser capaz de analizar, ¿no? Justamente por qué esas vacunas están contraindicadas. Ahora, la síntesis, ¿no? Esto es un poco más complejo porque invitan a pensar de manera original e incluso creativa. Se le da una unidad y un sentido a lo que se nos está preguntando. Ejemplo, ahora que leíste el artículo, realiza un resumen de 150 palabras, ¿no? El sintetizar. Aquí, por supuesto, ya es un nivel más alto porque conlleva no solamente mecanismos de memoria, no solamente mecanismos de análisis, sino ya de síntesis. Evaluación, ¿no? Expresar la opinión de un tema, ofrecer una solución a los problemas planteados, como por ejemplo, ¿qué estrategias propones para evitar infecciones, de transmisión sexual en adolescentes? ¿Sí? O sea, aquí estamos expresando la opinión de un tema, pero a su vez pues lo estamos evaluando, ¿no? No solo se trata de enunciar por enunciar aquí las acciones preventivas, sino justamente evaluarlas. ¿Por qué yo las estoy proponiendo y de qué manera esto va a afectar o a beneficiar, ¿no? En este caso a los adolescentes? Estimulación, ¿no? Aquí pues se dice que mantener la atención y el interés frente a las actividades planteadas, encontrarle sentido a la presencia, ¿no? En el aula, mantener la curiosidad y la viveza, ajá. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es tu postura respecto al tema del aborto? Aquí, como el nombre lo indica, se trata de que el alumno le dé sentido. A lo mejor el tema que se abordó justamente fue el aborto, pero desde una perspectiva fisiológica, desde una perspectiva a lo mejor enfocada a la obstetricia. Pero cuando tú estimulas ese tema dentro de otra perspectiva, en este caso algo más biopsicosocial, ¿no? Entonces es ahí donde justamente se pretende, ¿no? Que el alumno se cuestione, ¿no? ¿Cuál es el sentido de todo esto que estoy aprendiendo? Ahora, otro punto habla acerca de la organización y control del aula. Aquí en realidad es un punto de aspectos organizativos de las actividades del aula, ¿no? ¿Qué les parece si ahora elaboramos un mapa mental en lugar de un resumen? Si bien es un tipo de preguntas muy diferentes a las que acabamos de abordar, pero al final del día es importante que llevemos, ¿no? Este control en el aula para que los aprendizajes resulten más significativos. Por otro lado, tenemos los tipos de interrogación. Vamos a tener preguntas convergentes, preguntas divergentes y en realidad un subtipo de las divergentes serían las preguntas evaluativas. Las preguntas convergentes realmente se quedan en el nivel de memorización, ¿no? Algo que comentábamos ya hace unos minutos. Sin embargo, las preguntas divergentes van más allá porque son más amplias, son variadas, ¿sí? Implican pues un mayor esfuerzo. No solamente se trata de responder algo que ya sé de memoria, ¿no? Sino implica justamente el analizarlas, el organizarlas, el sintetizarlas, etcétera. Como ya lo mencionábamos, un ejemplo son las preguntas evaluativas, donde el juicio y la valoración pues entran en juego. Finalmente, el docente y la interrogación didáctica tienen por ahí ciertos puntos que son importantes de mencionar. Punto número 1, la organización de la pregunta. Debemos saber qué tipo de preguntas queremos abordarle a nuestros alumnos, ¿sí? Esto, por supuesto, conlleva tiempo, conlleva
esa planeación adecuada para que pues lo que pretendemos preguntar entre dentro de uno de los rubros que ya mencionamos y sea más entendible para el alumno, ¿sí? Otro punto es el tiempo de espera de la respuesta. A veces queremos que los alumnos respondan justamente cuando terminamos, ¿no?, de hacer la pregunta. Esto no es así. Por supuesto, lleva un tiempo de espera, lleva un tiempo el procesar la información que está implícita en la pregunta que le estamos realizando. La motivación para responder. Muchas veces el mismo tono, ¿no?, en el que nosotros hacemos la pregunta tiene bastante que ver con la motivación del alumno para responderla. Variar la tipología de las preguntas es otro punto relevante porque aquí a veces podemos caer en lo monótono. Casi siempre se hacen preguntas, ¿no?, que tienen que ver con la memorización, pero ya lo vimos. Los tipos de preguntas van más allá y debemos ser capaces de saber utilizarlas en el momento ideal. A veces, a lo mejor sí, ¿no?, nos va a convenir preguntar algo que tiene que ver con la simple cuestión de la memoria, pero a veces no. Y obviamente se debe hacer más hincapié en este último tipo de preguntas. Recompensar al alumno por su respuesta, ¿no? No se trata de premiarlo y demás, pero sí podemos tener dos tipos de respuesta. Una que es la verbal, como el nombre lo dice, a través de frases, a través de palabras, ¿no? Reconocer que el alumno lo hizo de una manera adecuada e incluso otro tipo de respuesta que es una respuesta no verbal. A veces el simple hecho de un gesto, de una mueca, etcétera, que sea positiva para la respuesta que nos dio el alumno, le va a recompensar esto, ¿no? Y que tiene que ver, por supuesto, con optimizar estas respuestas. A veces las respuestas que nosotros queremos escuchar no son las ideales, pero esto a lo mejor porque la manera en la que yo planteé la pregunta no fue la adecuada. Entonces aquí es donde justamente el punto número uno debe entrar en vigor, ¿no? Ser lo más claro posible para que el alumno entienda qué es lo que yo le estoy preguntando. Si el alumno se confunde, por ejemplo, yo puedo ayudarle, ¿no? Yo puedo decirle, bueno, entonces ahora te voy a plantear la misma pregunta, a lo mejor, pero con otras palabras, ¿no? Al final del día, la esencia de la pregunta no debería por qué ser diferente. Asimismo, pues reconducir la respuesta incorrecta del alumno. Cuando el alumno responde de una manera incorrecta, podemos aplicar ciertas técnicas. Una de ellas justamente es tratar de que con otras palabras volvamos a preguntar la misma situación que yo le estuve preguntando al alumno. Pero a veces esto no es suficiente, ¿no? Porque a lo mejor por X o Y situación el alumno pues simplemente no sabe la respuesta o no tiene el conocimiento tan sólido como quisiéramos, ¿no? Aquí se trata justamente de no caer en situaciones de sarcasmo, de no caer en situaciones de respuestas, ¿no? Incluso, como lo mencionábamos, ya sean verbales o no verbales, ¿sí? Porque si nosotros caemos en esto, pues la motivación que le vamos a estar dando al alumno ni siquiera va a estar presente, ¿no? Y el alumno, lejos de querer considerar el ir a buscar, ¿no?, cuál es la respuesta que estamos preguntando, muchas veces cae en este punto pues de negación, que obviamente no es lo que pretendemos con esta situación.